Católica condena que sigan registrándose secuestros en nuestro país. El monseñor Edmundo Valenzuela envió esta mañana un mensaje a los secuestradores del EPP y también pide a las autoridades ocuparse más de la población de la zona norte. Un total rechazo al crimen como método de lucha es el que expresó el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, luego de un acto público celebrado esta mañana. Al respecto, el religioso asegura que no existe reclamo, como los emitidos continuamente por el EPP, que justifique la realización de secuestros. Todo lo que es secuestro realmente es inmoral y lo tenemos que rechazar categóricamente. La Iglesia reza por los secuestrados, que son en estos momentos 3, los acompaña y pedimos a los secuestradores, a estos hermanos nuestros, que tengan piedad hacia las personas secuestradas y los liberen cuanto antes. No obstante, el monseñor también pidió públicamente a las autoridades ofrecer mayor atención a las necesidades de la población del norte del país, afectada por los grupos criminales como el EPP y los ligados al narcotráfico. Tenemos que fomentar, eso sí, la solución adecuada a los problemas de desarrollo, a los problemas de necesidades básicas de esa zona del norte, de San Pedro y de Concepción, porque muchas veces la ausencia de programas que constituyan fuente de trabajo y de ingreso a las familias les lleva al narcotráfico, a la narcopolítica y una serie de situaciones que todos ustedes están conociendo. Si bien en principio varios integrantes del grupo armado estuvieron ligados a movimientos de la Iglesia Católica, no es la primera vez que la institución religiosa busca tomar distancia y condenar los actos del EPP.